importante señalar que la delegación provincial de la Defensoría del Pueblo, al igual que las 23 delegaciones provinciales del país, se encuentran activadas en el tema de el excesivo incremento de las planillas de consumo emitidas por CENEL. De hecho, nuestra defensora del pueblo subrogante, la abogada Zaida Rovira, hizo una gestión oficiosa, acercamientos, investigaciones defensoriales desde Guayaquil y se obtuvo un resultado. Lógicamente, como usted lo decía, todas las autoridades de alguna manera tienen que rendir cuentas, informar en la prensa y claro, gracias al apoyo de medios de comunicación como Ecuavisa, Teleamazonas, Prensa Nacional, se pudo de alguna manera hacer una especie de presión más sumado a las acciones defensoriales y pues ya se pronunciaron las autoridades del sector eléctrico, también fueron llamados por la Asamblea a dar cuentas de por qué las quejas masivas de la ciudadanía y pues hay miles de medidores en el caso de Guayaquil que van a ser revisados, porque parece que uno de los mayores problemas a nivel nacional, incluyendo a Esmeraldas, es que están cambiando los medidores de energía eléctrica. Es necesario señalar que la toma de lecturas de estos medidores y el cambio de los mismos es una actividad que le corresponde a las empresas subcontratistas, es decir, empresas contratadas por CENEL EP. En Esmeraldas hay casos, hay denuncias. Le comento que sí, hasta la presente fecha tenemos más de 42 denuncias, bueno, nosotros le llamamos peticiones, quejas se están tramitando de ciudadanía. No, esas ya se han tramitado y de esas 42, el 95% hemos tenido efectividad, es decir, CENEL EP da resultados, pero asimismo importante señalar que nosotros la semana anterior mantuvimos una reunión de trabajo con los directivos de CENEL, el área de comercialización, el área de atención al cliente, porque de alguna manera se evidenció que en el área de atención al cliente no se está dando una información veraz, real, oportuna a los usuarios que acuden. ¿Cuál es el trámite? ¿En qué instancia se queda? Bueno, en este caso no todo debería tramitarlo la Defensoría del Pueblo, aunque es de nuestra competencia. Eso lo entendimos en la reunión y también lo aceptó CENEL-EP, que va a capacitar a personal, a tecnificarlo para que atienda a ese usuario y poder explicar una situación, porque a veces están confundidos en el consumo. Mire, algo importante, señalar un ejemplo. Yo como ciudadano no conocía que si en el tiempo, en el año pasado, durante la pandemia, había la tarifa de la dignidad en el tema de la zona residencial. Pero, y que si, en cambio, ¿qué sucede ahora? Si usted paga, consume hasta menos de 130 kilovatios hora, usted le van a consumir, le van a cobrar, perdón, una tarifa de 4 centavos. Pero si usted supera los 130 kilovatios hora, le tocará pagar cada kilovatio a 9 centavos. Entonces hay muchos temas que la ciudadanía no conoce. Entonces, con base a ello, nosotros exhortamos, exigimos a CENEL de que se dé mayor información. Ya CENEL lo está haciendo, sus representantes salen de alguna manera, acuden a los distintos medios de comunicación, informan, porque hay un desconocimiento total. Me permito citar un ejemplo donde sí a veces se evidencia abusos, cobros excesivos. En este caso, el comedor del señor Aníbal Valencia, ubicado en la parroquia de Quinindé, en la parroquia Bicha del cantón Quinindé, se evidenció que a él pues se le pretendía cobrar de manera excesiva, alegando que él tenía un consumo, de que existía una manipulación en el consumo de energía eléctrica en el comedor Don Vale, que todo el mundo lo conoce, en Esmeraldas, es muy conocido, y pues por la intervención de la Defensoría del Pueblo hicimos una visita in situ, hablando con sus representantes, en este caso las gestiones oficiosas, conforme a nuestra normativa, y se logró que al señor Aníbal Valencia se le baje $12,090 y solo pagó $400. Entonces, ¿qué pudimos observar? Que es necesario la intervención de la Defensoría del Pueblo, pero asimismo también muy necesario que la ciudadanía ponga sus peticiones, ponga sus quejas
nos haga llegar a nuestras oficinas. Sí sabemos que durante el teletrabajo no estábamos en las oficinas, lo estábamos haciendo de manera virtual, pero si no conocemos las peticiones, de alguna manera no podemos actuar de manera eficaz, eficiente, oportuna. Ya hace una semana en las redes sociales la gente manifestaba su inconformidad, pero de todas estas personas que se quejaron por las redes, no acudió ni una a nuestra institución. Entonces, eso es aprovechando la oportunidad en esta entrevista, hacer un llamado a la ciudadanía que nos escucha, que nos observa mediante este canal televisivo que retransmite el programa, que por favor acuda a nuestras oficinas en el segundo bloque, segundo piso del Centro de Atención Ciudadana, o pues que ingrese a la página de la Defensoría del Pueblo y hagan las peticiones para poder nosotros intervenir de manera inmediata. Abogado, a veces la gente se obvia un poco los trámites y como que no consigue nada, ¿no? Yo le digo, bueno, habrá que hacerlo, pero no sé si es como un lavado de mano de parte de los funcionarios de CENEL a nivel nacional, y se basan en esto de la tarifa de la dignidad y como que todo queda ahí, en la mayoría del pueblo todo como que queda ahí nomás, y ya pagó y luego de que pague dice ya no hay quien devuelva, entonces también por eso como que hay un poco de desconfianza, porque ya se encontró como la figura legal para justificar esos aumentos y cobros excesivos, porque yo le estoy hablando, en el caso mío me aumentaron $30 en este mes. Y así hay otros casos. Le comento algo. Bueno, esto yo tampoco lo conocía, de la tarifa de la dignidad, del pago del kilovatio hora. Eso está en la ley, no se lo han inventado, pero sí señalar que para eso está la Defensoría del Pueblo. Cuando la Defensoría del Pueblo interviene, no porque yo pertenezca a esa institución, pero puedo puedo evidenciar, porque soy yo el que saca las providencias, tenemos el 95% de efectividad y hay pocos casos, poquísimos, en los cuales realmente no, en este caso el usuario no tiene la razón. Algo que también yo pedí personalmente al representante de CENEL, que cuando exista manipulación de medidor y que sea comprobado, que no se quede solo en una sanción, porque realmente la cultura del esmeraldeño es de no pagar servicios básicos. Entonces, ¿qué sucede? Si se demuestra, se evidencia que un ciudadano o ciudadana ha estado manipulando el medidor, ¿cuál es la petición de la Defensoría del Pueblo? Comuníquenlo de inmediato a la Fiscalía, dependiendo del valor. Eso puede ser una contravención, un delito, y tienen que actuar, porque si una vez se sanciona, se encarcela a una persona que le está robando al Estado, que le está robando a todos los ciudadanos, se siente un precedente, y el vecino, el de más allá, el de la esquina, no lo va a querer hacer. Entonces esto le corresponde a CENEL mediante su equipo jurídico presentar la denuncia, reconocer la misma y presentar la acusación particular e impulsar un proceso penal para sentar precedentes y que no lo vuelva a hacer otra persona. Pero asimismo también hay abusos, como ya lo hemos podido ver a nivel nacional. Tuvimos otro caso para señalarlo, en el cual una señora siempre paga de $80 a $100, manifestado por ella, y en los meses de abril y mayo, en abril le salió $270 y en mayo 250. Ella acudió ante nosotros y dice, es inexplicable, ¿por qué se me sube tanto? Entonces ya presentó su petición, la estamos tramitando, pero sí indicar esto, que hay consumos que realmente a veces no se justifican. Y es allí donde nosotros como institución le damos nuestra palabra de solucionar el inconveniente, siempre y cuando cumpla con los parámetros de la ley, y cuando hay estos consumos excesivos que a veces se justifican. No es necesario ser abogado, no es necesario ser técnico de CENEL para ver analizar que usted paga un rango por el consumo de luz y de pronto se le sube de manera exorbitante el valor. Entonces sabemos que algo está pasando allí. Y que ahí debería incluso actuar de manera directa la empresa. ¿Cómo es que ocurrió esto y ahora se le dispara totalmente a y no evitarse tantos trámites engorrosos? Totalmente de acuerdo. ¿Qué más hemos evidenciado? Que no devuelven en los valores, es efectivo, pero por lo menos sabemos, o sea, no sale el dinero de CENEL después que usted ha pagado, pero por lo menos las gestiones que hemos hecho, sabemos que si hay un consumo excesivo, lo aceptó CENEL, se justificó, ese dinero queda abonado para próximos meses y usted no paga. O sea, de alguna manera usted sí tiene esa respuesta positiva cuando se hace la presión de la Defensoría del Pueblo, que no debería ser. Coincido plenamente con usted que no debería estar la Defensoría del Pueblo atrás de CENEL para que respete los derechos, para que no vulnere los mismos, pero nos toca como competencia, y el llamado, insisto, a que la ciudadanía acuda a nuestras oficinas
presente las quejas, peticiones. Tenemos un abogado especialista en el tema de usuarios y consumidores que es muy efectivo, da resultados. Ya, abogado, en otro orden de cosas, se están reuniendo las mesas técnicas para socializar información sobre la ley que regula el aborto voluntario por violación. Eso se lo está haciendo incluso a nivel nacional y Esmeraldas no es la excepción. Sí, es necesario indicar que, bueno, primero en este caso, que el 11 de marzo del 2021 la Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad de la penalización del aborto por violación, descrita específicamente en el numeral 2 del artículo 150 del COIP. En este caso, de manera muy rápido para referir, antes solo las podían suspender, interrumpir, abortar las mujeres que padecían de una discapacidad mental y que habían sido violadas. Entonces esto, con la petición de grupos feministas, grupos sociales, ciudadanía en general, se evidenciaba que era una vulneración total a derechos humanos, a los derechos de las mujeres, porque una mujer que había sido violada y de pronto quería abortar producto de esa violación, era castigada, penalizada, sancionada, encarcelada. Aquí hubo un caso cuando yo era defensor público donde esa mujer demoró más de 2 meses para poder recuperar su libertad porque de alguna manera se instauró un proceso penal en su contra. Entonces esto es lo que ha buscado la Defensoría del Pueblo, atendiendo el requerimiento de los grupos feministas, grupos sociales, ciudadanía en general, y la Corte Constitucional lo ha aceptado, emitió su sentencia y declaró inconstitucional esta base legal por el fondo y dispuso a nuestra institución el plazo de 2 meses para presentar ese proyecto de ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo por violación, lógicamente con la intervención de la sociedad civil. Hoy ya estamos trabajando en esas mesas técnicas mesas técnicas y de asesoramiento, y que hemos evidenciado indicar que el clamor ciudadano de las mujeres es garantizar el aborto gratuito sin revictimización, con servicios de salud integral que no culpabilicen, que no restrinjan por cuestiones de temporalidad. ¿Qué es cuestiones de temporalidad? Que el momento de que la mujer que ha sido violada tiene la noticia, se entera que se encuentra en estado de gestación, es decir, que está embarazada, y que de alguna manera necesita interrumpir ese embarazo porque es su voluntad. ¿Qué buscamos como institución? No, nosotros no estamos contra los grupos pro vida, sino que únicamente que esa mujer tenga el derecho a elegir sobre su cuerpo, sobre su dignidad, sobre la vida que puede traer. Y si ella lo acepta, puede continuar con el embarazo, pero es allí donde, a través de esta ley, con el apoyo del Estado, que se va a contar con todas las herramientas para que esa mujer que bien decide interrumpir el embarazo, o la otra que desee continuar ese embarazo por violación, tenga el apoyo estatal a través de organizaciones como el MIES, que brinden la inclusión, a través de Fiscalía, que siga todo el proceso penal en contra de ese presunto violador, en este caso la Defensoría del Pueblo, haciendo una vigilancia al debido proceso, que garantice los derechos de las mujeres, Defensoría Pública, que brinde un abogado gratuito, Ministerio de Salud, lógicamente es el más prioritario, porque ellos son los que tienen que dar la asistencia médica, la asistencia psicológica, la social, para que de alguna manera esta mujer pueda tener una verdadera reparación en el campo psicológico, siempre y cuando decida tener o pueda, en este caso, o decida suspender el embarazo. ¿Cuánto tiempo más necesitan ustedes seguir con esto, o hasta cuándo tienen para exactamente poder tener pues esta regulación o aportar con estas mesas técnicas? Bueno, el tiempo es corto. Nosotros tenemos que presentar toda la recopilación de la información que hemos recabado en estas mesas hasta hasta esta semana, pero el 28 de junio tiene que presentarse el proyecto de ley a la Corte Constitucional, la cual pues lo va a recibir, después va a ser discutido en la Asamblea Nacional. Me imagino que los señores asambleístas darán sus aportes, y pues es un hecho que esto va a ser una ley. Aprovechar que el presidente Guillermo Lasso
aceptó de alguna manera, respeta la decisión de los grupos feministas, los grupos sociales, de la Corte Constitucional, de la Defensoría del Pueblo, y ha expresado su decisión de apoyar a una ley que beneficie a las mujeres, tanto así que hay la disposición de crear una Secretaría de la Mujer que proteja los derechos de las mismas. Eso es lo que desprende estas mesas de diálogos. De alguna manera, sí, importante señalar que hemos estado trabajando con varios grupos de esmeraldas. En el caso hay un grupo grupo de mujeres emprendiendo futuro. Este es un grupo que lo apoya el Vicariato Apostólico, lo dirige en este caso, y que ellas son mujeres que efectivamente han sido vulneradas, han sido violentadas y ahora están siendo de alguna manera reparadas, por no hablar de rehabilitadas, porque sufrir violencia sexual, psicológica, todo tipo de violencia genera traumas, genera inconvenientes en su desarrollo. Algo que marca la vida para siempre. Sí, así mismo hemos estado trabajando. Ayer lo hicimos con el Frente de Mujeres de Esmeraldas. Nos apoyaron 8 mujeres aproximadamente. Son un grupo de 30 que dirigen y el grupo está conformado en toda la provincia con más de 200 mujeres. Asimismo, trabajamos con el Consejo de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y la Naturaleza, que brindaron su aporte. Y el día de ayer también trabajamos, eso sí, en esta vez de manera virtual, con el grupo de mujeres en situación de movilidad humana. Mujeres de nacionalidad venezolana, colombiana, también nos dieron sus aportes. Importante indicar que los extranjeros y extranjeras tienen los mismos derechos que los nacionales en nuestro país, asimismo obligaciones. Entonces, de alguna manera, se debe respetar los mismos. Aparte de aquello, ¿cuál es el aporte que más sobresale o lo que más se trata en esas mesas técnicas, las aspiraciones de mujeres y todo, en torno a las regulaciones a esta ley? Bueno, son algunos temas los que se han analizado. En el tema de la temporalidad se establece de manera clara, todas coinciden en que debería de darse hasta antes del tercer mes del embarazo, porque es cuando ya se forma el feto, y cuando puede una mujer que haya sido violada, que quiera someterse a un aborto, puede ponerse en peligro su vida. Entonces, dentro del aporte Esmeraldas ya se tiene claro que todas coinciden que el aborto debería darse en caso de violación hasta antes del tercer mes. Otras dicen al primero, al segundo, pero todas coinciden que no pase el tercer mes. En los análisis de requisitos, todas coinciden en que lo principal es, aparte de la denuncia, el informe médico legista, es decir, un informe que determine por un médico especialista, por un perito que diga sí, efectivamente esta mujer fue agredida sexualmente y esto es una violación, porque si no cualquiera puede decir, ay, él me violó y va a ser... Eso es parte de la regulación, ¿no? Así es, aparte del proceso penal que debe ir de la mano. Otras decían que sí, en este caso que inclusive debería el sistema de salud estar preparado si una mujer fue violada, acudir inmediatamente a un centro de salud y decir, señores, yo con la confidencialidad que debe haber en el sistema de salud, he sido víctima de un delito de violación, por favor, deme la pastilla para el día después. O sea, eso se llama prevenir para que esta mujer más adelante no pueda abortar. Cuando son mujeres de escasos recursos, por lo general las violaciones se producen en los estratos sociales más bajos, más vulnerables, más pobres. Es allí donde el Estado, a través de sus delegatarios, el gobierno nacional, debe estar con todo su aparataje estatal para brindar esa pastilla, ese médico especialista, esa asesoría, esa atención médica integral a esa mujer que ha sido violada. Otro tema que fue el de mayor discusión es la objeción de conciencia. ¿Qué es la objeción de conciencia? Y todas coincidieron en que se debe respetar. El médico, antes de recibir su título, hace un juramento en el cual pues se refiere específicamente a salvar vidas. Entonces va a haber un conflicto que se va a crear con los profesionales de la salud, porque algunos tendrán sus creencias religiosas, sus principios, y algunos dirán, pues, ¿cómo a mí me vas a decir que me has hecho prometer, jurar, salvar vidas? Después me dicen, doctor, médico, tú vas a tener ahora que interrumpir un embarazo, quitarla. Entonces aquí este fue el tema más controvertido, pero también debe respetarse a los profesionales de la salud la objeción de conciencia y tener otro equipo capacitado que si algún médico no desea realizar la práctica de ese aborto por violación, que tengan otros médicos ya preparados y respetar, no perseguir a este profesional de la salud, no sacarlo, separarlo de su trabajo, sino respetar, porque vivimos en un país laico y hay que respetar.
Para otro tema que se analizó fue el trabajo, la salud, trabajo interinstitucional y reparación. Ya a la salud me referí, una salud de atención integral, gratuita, que sea con confidencialidad, que no revictimice a la víctima, un trabajo interinstitucional con instituciones como MIES, Fiscalía, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, todas las instituciones del aparataje estatal que puedan brindar ese apoyo a esa víctima de violación, que por lo general va a ser mujer. Y en la reparación, muchas hablaban de la reparación económica, de que realmente se puede ayudar a esta persona. Otros hablan de la inclusión a través del MIES, que haya una especie de bonos, ayudas, trabajo, en este caso proyectos, y pues también una reparación psicológica con especialista social, y lo principal, una reparación integral. Si esa mujer violada no ha accedido al derecho a la salud, educación, en este caso al derecho al trabajo, es allí donde el Estado debe, en vista que ella sufrió un delito tan grande, repararla de manera integral. Indudablemente que todo esto tiene sus excepciones. A lo mejor también algo salió ahí, ¿no? Hay gente que se aferra a la vida pese a haber sido violada y todo, dice, no, yo no voy a interrumpir el embarazo, lo tendré a pesar de ser fruto de aquello. Eso también ocurre, ¿no? Efectivo, y eso es respetable, y es, digo yo, admirable, y es allí donde el Estado tiene que estar con todo su profesional, sus técnicos, sus psicólogos, para trabajar a esa mujer que ha sido víctima de violación, sea que ella decida interrumpir el embarazo o continuarlo, porque realmente nadie quita, o sea, no sabemos que ese chico que ella decidió tenerle, ese chico o chica, sea un gran hijo, una gran hija, un gran profesional, y que realmente esa madre logre superarlo y que no vaya siempre a recordar esa violación. Entonces, si es que ella decide continuar con ese embarazo, allí está donde el Estado debe de apoyarlo. Lo importante es que esa mujer pueda decidir. Ese es el derecho a las mujeres. Cosas importantes y positivas que salen de esta mesa, ¿no? Gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted, estimado Fabricio. Muy agradecido.